Imagina que tenés el poder de traer de vuelta a la persona que más amás en el mundo, pero sabes que lo que va a regresar ya no es humano. A veces, estar muerto es mejor. Si sos fan del terror, sabes exactamente de qué historia estoy hablando. Stephen King escribió Cementerio de Animales en 1983 y la consideró tan oscura, tan perturbadora, que la guardó en un cajón durante años. Pensó que había ido demasiado lejos. Y no se equivocaba. Es una historia que no habla de monstruos bajo la cama, sino del monstruo más real de todos, el luto, la incapacidad de dejar ir. A lo largo de los años, esta novela maldita tuvo dos grandes adaptaciones al cine. La primera, en 1989, un clásico de culto que traumatizó a toda una generación. La segunda, en 2019, una reimaginación moderna que prometía ser más oscura y que tomó decisiones, digamos, bastante polémicas. Hoy vamos a desenterrar ambas películas. Vamos a resumir sus historias, ponerlas cara a cara y descubrir cuáles fueron sus grandes diferencias. ¿Cuál capturó mejor la esencia del rey del terror? ¿Cuál logró aterrorizar más al público? Y lo más importante, ¿por qué una de ellas se convirtió en leyenda y la otra quedó sepultada en el olvido? Atención, este resumen es corto, no seas pendejo y andate cuando finalice el video a ver la película. Ah, me olvidaba, si te está copando este video, dale like, compartí y suscríbete. Me ayudarías mucho, cabeza. ¡Vámonos! Viajemos a 1989, dirigida por Mary Lambert, con un guion escrito por el mismísimo Stephen King. Conocemos a la familia Creed, Louis, un médico racional, su esposa Rachel, que arrastra un trauma infantil terrible, y sus dos hijos, Ellie y el pequeño Gage. Se mudan a una hermosa casa en Ludlow, Maine, y todo parece perfecto, salvo por un pequeño detalle. Viven pegados en una ruta donde los camiones pasan a toda velocidad. Rápidamente conocen a su vecino, Jude Crandall, interpretado magistralmente por Fred Wayne. Jude se convierte en una figura paterna para Louise y les muestra el cementerio de mascotas, que está detrás de su casa. Por cierto, mal escrito en un cartel de madera. La tragedia empieza con Church, el gato de la familia, que es atropellado. Jude, queriendo evitarle el dolor a la pequeña Ellie, lleva a Louise más allá del cementerio de mascotas, a un antiguo cementerio Micmac. Entierran al gato y al día siguiente vuelve. Pero vuelve cambiado. Huele a tierra muerta, sus ojos brillan de forma demoníaca. Ya no es el mismo. Louis, como hombre de ciencia, entra en negación. Y entonces, ocurre el momento que marcó a fuego a los espectadores de los 80. En un descuido mínimo, el pequeño Gage, que apenas sabe caminar, corre hacia la ruta. Un camión se acerca. Louis corre detrás de él, grita, pero ya es tarde. El dolor de perder a un hijo destruye la mente de Louis, y en su desesperación comete el peor error de su vida. Sabiendo lo que pasó con el gato, sabiendo que la tierra está maldita, desentierra el cadáver de su hijo y lo lleva al cementerio Micmac. El tercer acto de esta película es pura pesadilla. Gage regresa, pero no es un niño, es un demonio atrapado en el cuerpo de un bebé, empuñando un bisturí. Asesina a Jude, asesina a su propia madre. Louis, destrozado por su propia culpa, tiene que matar a la criatura que fue su hijo. Pero el ser humano no aprende. Al final de la cinta, Louis, totalmente enloquecido, entierra el cadáver de su esposa Rachel en la misma tierra maldita, pensando que esta vez será diferente. La película termina con Rachel regresando desfigurada, tomando un cuchillo mientras la pantalla se va a negro. Avancemos 30 años en el tiempo, año 2019. El cine de terror evolucionó. El público está acostumbrado a los jumpscares y a historias más crudas. Los directores Kevin Kolsk y Dennis Whitmire toman las riendas de esta nueva adaptación. El planteo inicial es prácticamente el mismo. La familia Creed, la ruta, el gato atropellado y el vecino Jude, ahora interpretado por el enorme John Lithgow. Pero acá es donde la película de 2019 pisa el freno de mano y da un giro de 180 grados.
En la original, la muerte de Gage es el centro emocional. En 2019, la escena de la ruta se repite. Vemos a Gage corriendo hacia el asfalto, el camión se acerca, Luis corre, lo salvan, suspiramos de alivio. Pero el camión se despista, la caja trasera se desprende y arrastra todo a su paso, aplastando a Ellie, la hija mayor. Ese fue el gran gancho de marketing de la película de 2019. Al igual que en la original, el luto corrompe a Luis, la entierran en el cementerio maldito, Ellie regresa. Pero al ser mayor, la dinámica cambia por completo. Ella entiende lo que es, sabe que está muerta, siente el dolor de la putrefacción, tiene la inteligencia para manipular psicológicamente a sus padres. El clímax es una carnicería completamente distinta a la de 1989. Ellie, como un ente maligno, mata a Jude, pero luego va por su madre. Rachel muere, y en un giro brutal, Ellie la arrastra al cementerio para resucitarla. Cuando Luis intenta detener esta locura, es asesinado por su propia esposa, no muerta. El final, vemos a Ellie, Rachel y Luis, los tres como cadáveres vivientes, caminando hacia el auto donde quedó encerrado el pequeño Gage. La familia maldita a punto de reunirse para siempre. Ya conocemos las dos historias. Ahora pongámoslas bajo la lupa. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales y cómo impactan en la experiencia del espectador? Diferencia número 1. Gage versus Ellie. La decisión de cambiar quién muere en 2019 no fue casualidad. Los directores argumentaron que un niño de 9 años resucitado puede tener diálogos tétricos, puede usar armas de forma creíble y genera un terror psicológico diferente. Pero pensalo por un segundo. La película de 1989 es infinitamente más perturbadora justamente porque es un bebé, la inocencia absoluta corrompida por el mal puro. Ver a un niño de 2 años con la cara pálida y una sonrisa maliciosa cortándole el tendón de Aquiles a un anciano es algo que se te graba en la retina para siempre. Diferencia número 2. En la historia Rachel tiene un trauma con su hermana Zelda, quien murió de meningitis espinal. En 1989, Zelda fue interpretada por un hombre adulto demacrado, creando un valle inquietante, grotesco y aterrador. Sus apariciones son crudas. En 2019, intentaron hacerla dar más miedo usando efectos de sonido fuertes y el típico cuerpo contorsionándose con huesos crujiendo. Es horrendo, sí, pero se siente como un efecto especial de Hollywood, mientras que la de 1989 parece una pesadilla real. Diferencia número 3. La mitología y el Wendigo. La versión del 2019 explora mucho más el folclore del bosque. Vemos ilustraciones del Wendigo, ese espíritu caníbal de la mitología norteamericana que maldice la tierra. El bosque se siente más vivo, más neblinoso. La película de 1989 es más austera, dejando que el miedo provenga de las acciones de los personajes y no tanto de la atmósfera sobrenatural. Diferencia número 4. El desenlace. El final de 1989 es una tragedia griega. Luis pierde todo, pero su ceguera y su dolor lo empujan a repetir el error. Es la locura humana en su máxima expresión. El final del 2019 es nihilista. Un final apocalíptico de familia zombie que resulta impactante, pero elimina por completo el dilema moral de Luis. Se convierte en una película de monstruos cazando a los vivos. Llegamos al punto culminante. ¿Cuál de las dos tuvo más relevancia? ¿Cuál le gustó más al público? Hablemos de números y cultura pop. La versión del 2019 recaudó más de 113 millones de dólares. Fue un éxito financiero rotundo, la cinematografía es excelente y las actuaciones de Jason Clarke y John Lithgow son del primer nivel. Cuando los críticos la vieron en los festivales iniciales, elogiaron el giro argumental de matar a Ellie. Parecía una actuación fresca, pero el público general tuvo la última palabra. A medida que la película de 2019 llegó a los cines masivos, el entusiasmo se desinfló. Los fans más puristas de Stephen King sintieron que el cambio de Ellie arruinaba el mensaje central de la novela. El final tipo zombie se sintió vacío y exagerado para una historia que siempre fue sobre el dolor íntimo de una familia. Por otro lado, la película de 1989 es historia viva del cine. Con un presupuesto mucho menor, Mary Lambert creó una atmósfera tan enferma que se te mete debajo de la piel.
Fred Wayne nos regaló uno de los personajes más icónicos del terror. A veces, estar muerto es mejor. Y Stephen King estuvo tan involucrado que incluso exigió que los Ramones hicieran la banda sonora. Hoy en día, si le preguntas a cualquier fanático de terror, el consenso es casi unánime. La versión de 2019 es una película de terror entretenida, oscura y visualmente impecable para un domingo a la noche. Pero la versión de 1989, esa es la que no te deja dormir. Esa es la que captura el verdadero horror del libro de Stephen King, que el amor extremo, cuando se combina con el dolor infinito, nos puede convertir en monstruos. La versión clásica de 1989 gana por goleada en el corazón del público y en su relevancia cultural, convirtiéndose en una cinta de culto intocable. Ambas películas nos dejan una advertencia clara: jugar a ser Dios tiene un precio que se paga con el alma. Antes de irme, quiero que lo pienses bien. Imagínate en los zapatos de Luis. Imagínate perder a tu hijo y saber que a solo unos metros de tu casa hay un lugar mágico donde podés enterrarlo y volver a abrazarlo mañana, sabiendo que hay un pequeño riesgo de que regrese diferente. ¿Vos qué habrías hecho en su lugar? Contame en los comentarios qué final esperabas. ¿Cuál de las dos películas te dio más miedo? Y si crees que cambiar al niño en la versión del 2019 fue un error o un acierto. No te olvides de suscribirte y dejarle un me gusta a este video si lo disfrutaste. Y compartirlo con ese amigo que no puede dormir con la luz apagada. Nos vemos en el próximo video.